Listo. Hola a todos, buenas tardes. Una disculpa, tuvimos ahí un pequeño inconveniente técnico en Navegantes Librería, pero tenemos aquí la cita con nuestra invitada de lujo, María Baranda, a quien le agradecemos un montón que sea parte del ciclo de estantería de libros y nos muestre esos tesoros o nos comparte y comente lo que la rodeó y la formó como escritora. Bienvenida, María, muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Muchas gracias a la librería Navegantes y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí un rato en un súper tema que es favorito mío, que es hablar de libros. Y creo, sí, sí, favorito de todos. Vamos a comenzar, si me permites, voy a leer un pedacito de tu semblanza, así, pues muchos ya la conocen y pues la admiramos muchísimo, pero pues vamos a recordar algo de lo importante que María es y por eso es un honor tenerla aquí en la librería. María tiene una trayectoria relevante en la literatura actual mexicana que la ha llevado a obtener premios destacados, entre los que se encuentra el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 1995 y el Premio Aguascalientes de Poesía 2003, así como el binacional Premio Poesía Jaime Sabines Gaiten Lampoint 2015, otorgado por el Seminario de Cultura Mexicana y el Festival Internacional de Poesía de Quebec. En la literatura, solo para dar un ejemplo, Hago de vos un cuerpo, un libro favorito mío, forma parte de la lista de honor del White Robins 2008, la lista de honor del Banco del Libro de Venezuela y el premio Ragazzi de la Feria de Bolonia de Italia. Obtuvo la medalla del Círculo de Bellas Artes de la ciudad de Obregón, Sonora. Fue embajadora de literatura infantil y juvenil de la FILIC 2017 y en 2018 obtuvo el Premio Internacional de Poesía Ramón López Velarde en reconocimiento a su trayectoria. Y aquí ya todos te están saludando y pues es maravilloso tenerte, María. Gracias. Ay, muchas gracias, gracias, qué emoción. Y comencemos. ¿Qué te parece si, estuve leyendo este librito de Vigo de Noche un Gato y en el texto, ¿no? En tu pequeña autobiografía decías, me gustan los libros que te llevan a otros lugares, como decir lluvia y que aparezca en un lugar secreto, desconocido, donde pueden surgir montañas y ríos, y de pronto una barca o la sombra de un pájaro inmenso. ¿Cuáles son esos libros que te llevaron a esos otros lugares cuando eras niña o cuando eras jovencita? Sí, me encantaba leer de niña y leía muchos cuentos de hadas. Recuerdo así La Cenicienta, por supuesto, Almendrita, y recuerdo La Cerillera, cómo lloré con el cuento de La Cerillera. Pero un poquito más adelante ya leí 20.000 leguas de viaje submarino, que ya era más largo, ¿no? Claro, pero también contabas que estos te los regalaba tu abuelo, ¿verdad? Sí, mi Y, abuelo regalaba libros álbum grandes que traía de otros países. Él viajaba mucho, había sido embajador en Japón, entonces también traía como muchas noticias de otro tipo de ilustraciones, otro tipo de dibujos y libros, pues que a veces nada más descifrabas por la imagen, no por el texto, ¿no? pero ya había una historia leyendo los dibujos. Por Y recuerdo que en otra entrevista comentabas que tú te negabas a que no existieran, todos eran héroes masculinos, y te decidiste y te rebelaste, y ahí empezó la escritora niña que reinventaba las... ¿Por qué no nos cuentas esa etapa? Es decir, ¿qué reinventa? ¿Qué historias recuerdas que reinventaste? Recuerdo dos cosas importantes. Una, yo crecí en un hogar con puros varones y de pronto dije, pero qué mala suerte tuve que se dedican a pegarle a una pelota toda la tarde. Eh, y no me hacían caso, o si me hacían caso me ponían de portera y entonces me daban durísimo con la pelota. Entonces empecé a inventar, escribir cuentos que fueron como obras de teatro para que ellos actuaran y así me hicieran un poquito de caso. Entonces, eso es lo primero que recuerdo haber empezado a escribir. Pero poco tiempo después, leyendo 20.000 leguas de viaje submarino y con Hans al mando y al comando de ese submarino y ese mundo impactante, yo lo reescribí siendo María
la capitana absoluta, metiendo a mis amigas, a mis primas, y por supuesto también les di un poco de chance a mis hermanos. Entonces era como un juego, y creo que para mí sigue siendo eso la literatura, que la literatura es un gran juego, es una manera de inventarte nuevos mundos, de crear situaciones, de tratar de resolver enigmas. Eso es la literatura y eso es la lectura también, ¿no? Entonces, que tiene que ver mucho esta cosa lúdica. Y yo la encontré, la verdad, bien rápido. Claro, claro, y en todo este juego y también en obra de teatro, ¿no? Es interesante que comenzaste con dramaturgia y en la escena y montando todo un espectáculo, ¿no? Para con tus hermanos y tus Pero es que queridos. creo que es parte de lo que pasa en la infancia. Si uno lee un cuento sentado, los niños se aburren o se hartan. Tiene que haber movimiento, o sea, los niños van pegados al movimiento, al ritmo, al sonido. Entre más los muevas, si tú les estás leyendo un poema o les estás contando un cuento, si dejas que lo representen, ya la hiciste porque no se van a querer salir de tu historia, ¿no? Se apropiaron, ¿no? Se Claro. apropian de ella porque ellos empiezan a ser esos personajes que tú vas contando y entonces jugábamos a que éramos y ahí está todo lo posible, ¿no? Jugar, moverse y narrar o cantar es exactamente lo mismo. Sí, claro. Sobre todo en cierta etapa, como 3 años o 8 años, que también es importante construir. Sí, es decir, es que son diferentes etapas en las que el juego, que es el juego simbólico, pero no solo el juego simbólico, sino el juego de la palabra, jugar con la palabra, decirla y que se haga la realidad, ¿no? Claro. Es lo que. Uh-huh. Y creo que Luego, eso hace la literatura, que te lleva siempre a otro lugar. O sea, tú lees un libro de lo que sea y estás seguro que compraste un boleto para ir a, ¿no? claro, es cierto. Y de esas historias cuando eras niña y de todo lo que leías, ¿qué libros, recuerdas algún libro que heredaste? Es decir, que se te fue heredado de un tío, de tus papás o de tus abuelos, o alguno que te apropiaste, porque a veces está el librero y de pronto nos atrapa un libro y tal vez no era tuyo, pero lo haces tuyo. Bueno, recuerdo que había en casa de mi abuela una enciclopedia color rojo, que era como el tesoro de los niños. Ah, ya. Había, ajá, y era absolutamente maravillosa porque estaba lleno de juegos, de rimas, de cuentos, eh, y me fascinaba ir a casa de mi abuela a leerlo. De eso me acuerdo mucho. Pero también algo pasaba en mi casa, que llegaban los libros, estos libros grandes, álbum, que yo tengo esa memoria, ese recuerdo, pero los compartíamos, eran para todos. Entonces, no es que yo tuviera uno solo. El único que sí fue mío, fue Mujercitas, de Luisa M. Alcott, que por supuesto mis hermanos me vieron con una cara de, uy, ¿qué es eso? Es para Claro. niños, ¿no? Nunca sintieron que querían apropiarse de ese libro y era Eso tuyo. fue exclusivamente mío y ahí no entraron. Pero todos los demás, la verdad la que más leía era yo. Ellos tenían más necesidad de jugar y andar en la patineta y en la pelota, y yo era la que más leía, pero sabiendo que los libros que llegaban eran de todos. Y no había en mi época esta cultura que hay ahora de tanto libro para niño. Sí, Primero muy diferente. no había autores mexicanos, leíamos traducciones nada más. Oh, claro, es cierto. Sí, en una época en la que más bien eran las enciclopedias, estas enciclopedias grandes, tal vez no tanto libro para niños, sino unos diccionarios así ampulosos y como que te desapropiabas de ellos, ¿no? Entonces, Yo todavía tengo, ¿eh? Todavía tengo sí, diccionarios y me fascina usarlos. sí, es verdad. Sí, yo cuando era niña me encantaba el diccionario, era para mí fascinante saber las palabras o de pronto hacía mitología griega buscando, había encontrado de que, pues no sé, existían las musas y entonces empecé a construir ahí unos universos con los diccionarios. Qué padre. Ah, y a propósito de herencias, si tienes algún libro que te gustaría heredar, es decir,
a tus hijos, a los niños. En una entrevista decías, si le diéramos más poesía a los niños, el mundo cambiaría. Uy, sí. Uno de mis sueños más grandes es poder hacer una biblioteca exclusivamente de poesía para niños. Ese es un proyecto que he pensado y digo, algún día lo lograré, algún día tendré el financiamiento y tendré el espacio y haré una cosa así. Eso me encantaría. Por supuesto que tengo libros que quiero heredar a mis hijas, a cada una le daría unos de poesía que sé como cuáles son los que son para ellas especialmente. Y muchos de mis libros me gustaría heredárselos, si no es que todos, a mis alumnos. Oh, qué bonito. Todo, yo quiero que todo lo mío se done y por supuesto que mis alumnos serían como los primeros en recibir eso. Ay, qué bonito. Bueno, a ver, ahora me gustaría preguntarte, dices, leo mucho todos los días hasta que los ojos se me llenan de sueño. ¿Cuáles son esos libros que leíste sin descansar, que te atraparon y no pudiste separarte de ellos hasta completar su lectura? Bueno, ya son tantos que... Pues pero pasa, ¿no? Es esto de sentarte y que te arrase y no puedas parar, y no porque sea una lectura corta, ¿no? Sino porque No, es una conexión de tal modo que pues, puede ser, en fin, y has perdido la noción del tiempo, del espacio, y no quieres que nadie intervenga en esa. Cuéntanos tengo algo. tantos que es como difícil ubicar, ¿no? Pero recuerdo la lectura de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, la recuerdo como algo muy especial. Yo he de haber tenido unos 9 años o 10 cuando mucho. Igual el de Mujercitas de Luisa M. Alcott. No tendría más de 10 años, yo iba en cuarto de primaria. Entonces, y que no podía dejar el libro y que me metía abajo de la cama y que yo era de las que usaba la linterna para no despertar a nadie y poder seguir leyendo. Luego en la adolescencia tengo el recuerdo de haberme devorado la poesía de Javier Villaurrutia una vez que uno de sus poemas lo encontré en una revista de arquitectura que no tenía nada que ver con poesía, pero pues así llega la poesía por barcos y lugares insospechados que uno no está esperando, ¿no? Y bueno, tengo tantos recuerdos de lectura, ahora es lo que hago, ¿no? O sea, leo, devoro, llevo 2 días, un día, porque ayer dieron la noticia de Louis Gluck y yo tenía su obra completa que me compré hace 2 años en Los Ángeles, en un viaje. Entonces, algo había leído de ella, pero ayer en la mañana que supe que se lo había ganado el premio Nobel, bueno, creo que me eché 8 horas seguidas de lectura enfebrecida, ¿no? Oh, qué bueno. Claro, bueno, sí, es que así pasa, ¿no? Es como llegas a una cita y de pronto, ya, de pronto has perdido, como te decía, la noción. Es que está increíble, ¿no? Y los recurrentes, ¿cuáles son estos libros a los que regresas? Me decías de esto de Javier Villaurrutia que algún momento leí y escuché una entrevista, pero ¿cuáles son esos y poemas en tu caso que Es que regresas a ellos? no, es que depende, ¿no? Por ejemplo, acabo de regresar a San Juan de la Cruz, que este es un libro que yo heredé de un tío mío, que antes de morir me lo dio. Son las obras completas de San Juan de la Cruz. No tiene nada de especial edición, excepto que era de él, un tío que me quería mucho, que le gustaba la poesía y que antes de morir me lo dio. Y este es uno de los libros que le pienso pasar a una de mis hijas. Entonces, he estado frecuentando y abrevando mucho en San Juan porque hice una traducción al inglés de la poesía de San Juan, traduje la poesía completa junto con un amigo y eso es algo que pues que te mete durante muchos meses, mucho tiempo y que no puedes soltar. Pero yo recurro mucho a libros diversos. Me fascinan los libros que me hablan, por ejemplo, de piedras. Me fascina saber de minerales, de plantas. Tengo álbums que ahorita no tengo cerca de mí, pero sobre pájaros, tipos de pájaros, de aves.
Me gustan los atlas. Tengo una fascinación muy especial por ver atlas, que es otro tipo de lectura, Claro. además de la poesía. A lo que casi, la verdad, tengo que confesar que no voy, o voy muy poquito, es a la prosa. No me interesa la novela. La novela me interesa muy poquito, a menos que ese novelista sea como Herta Müller, que tiene una, una visión y una manera de abrir espacio con la palabra que no la puedes dejar, ¿no? Entonces, a Herta Müller sí la he bebido, o alguien como Clarice Lispector, no la he leído toda, pero he leído y que me fascina esa imaginación, ¿no? Claro. Pero no hay problema. Borges también decía eso, ¿no? Él prefería leer cuento y decía que era perfecto y que la novela siempre tenía como caídas y pues, y él amaba leer cuento, ¿no? Y a veces, pues también uno le llama cierto tipo de historias. Y justo, a propósito de eso, ¿cuál es esa historia o novela o obra que dejaste de leerla? Es decir, dijiste, Muchísimas. quiere decir, que la tomaste. Se me da hasta pena decirlo. En general, las novelas cuestan mucho trabajo. O sea, no me interesan poco. Me gustan, me dan cierto interés, empiezo a entrarle y después me aburro. Me aburro, como que no pasa más para mí, digamos, no me otorga gran cosa. Entonces, los voy dejando, los voy postergando. Quizá tiene que ver con la manera en que soy lectora. Como todos estos libros que están atrás de mí son de poesía. Y como poeta, esta biblioteca se mueve muchísimo, porque la poesía es que usas un poema, lo regresas, luego lees otro, a veces sí lees todo el libro. Es como una lectura más fragmentaria. Ujú. Y entonces en ese mundo fragmentario que es en el que yo vivo, que es el mundo del poeta, puedo leer varios autores a la vez. En cambio, la novela te exige que te sientes y que de principio a fin leas algo, ¿no? La verdad es que la última que dejé fue una de Murakami, que dejé y dije, no quiere decir que no regrese a ella, ¿sí? También soy muy exigente como lectora. Si a mí al principio un libro, sobre todo con la novela, que tengo poca paciencia, mi, mi límite son 40 páginas. Le doy 40 páginas a una novela. Si en esas 40 páginas no me atrapó, esa no es para mí y la dejo. Y sí, Está bien. así va, porque creo que yo como lectora cada vez me soy más exigente, tengo menos tiempo para perderlo en libros que no me van a llevar a ningún sitio. O sea, ser lector también es ser exigente. Es como aquel que es gourmet y quiere comer y sabe perfectamente que no va a volver a comer en su vida, ¿no? Y qué quiere saborear y qué le causa más emoción y desea saborear más. Exacto. ¿No? Y como yo todo lo que leo me sirve para escribir, no pierdo el tiempo en lecturas que no me llevan a ningún puerto. Y las detecto así, como que digo, no, esto va para afuera y va para y ni modo. Y también soy muy inquieta en eso, muevo mucho los libros y pido mucho prestado, hago un uso así también con mi pareja que tiene una biblioteca fantástica, entonces puedo entrar a esa biblioteca y decir, ¿me prestas tal autor? Y ahí me doy cuenta si navego por ahí o no. Y a propósito de eso, ¿y qué libros lo has leído en compañía? Tal vez algunos con tus hijas, con tu pareja. ¿Cuáles son esos libros? Porque también es otra forma de compartir la lectura, es decir, acompañada. Bueno, con los niños es una dicha porque eso es la lectura. No nada más en la infancia, también en la adolescencia. Y puedo decir que con mis alumnos hago lecturas compartidas. Y ahorita en grupos de poesía que tengo, en mis talleres de poesía, hacemos lecturas compartidas. Decimos, por ejemplo, un solo libro de un solo autor. Estamos leyendo, por ejemplo, Zozobra de López Velarde. Entonces, todos nos ponemos a leer el mismo libro
la misma semana. Y compartir eso y después poder platicar de cuál fue la experiencia, qué viste, qué poema te abismó, qué adjetivos retuviste, dónde verdaderamente te aburriste, dónde el autor no te dijo nada. Se abre una conversación preciosa, ¿no? Con mis hijas recuerdo una etapa muy linda, además de todo, de cuando eran muy pequeñas, haber pasado por los 6 o 7, creo que son, libros de Harry Potter. Ajá, entonces ellas estuvieron en la generación que esperaban y tenían esta expectativa de la nueva. Yo tengo una anécdota preciosa en donde mi hija menor pidió el libro, era el sexto libro, me parece, y su papá se lo trajo de un viaje, pero el libro pues estaba en inglés. Ella iba, me parece que en cuarto de primaria y su inglés no era muy bueno, no iba en una escuela bilingüe. Pues leyó todo Harry Potter. ¡Guau! Maravilloso, claro. Fue una manera de aprender un idioma estupendo, ¿no? Entonces, los milagros que hace la literatura, La mucho lectura. para deberle a Harry Potter, ¿no? Y creo que las lecturas siempre son compartidas, porque si tú te enamoras de lo que es leer, si a ti te fascina leer, lo que haces es hablar de eso en la comida, contarle a alguien, ya sea tu pareja, tu prima, tu comadre, quien sea, tu amigo, oye, estoy leyendo esta novela o estoy leyendo este poeta, tienes que leerlo, ¿no? Y es Entonces, por eso que hicimos estantería de libros, justo, porque, y lo decíamos al inicio, esto se aprende o se compara, es por contagio. Es decir, alguien que te dice con los ojos así, la voz vibrando, que ha leído algo que lo ha cautivado o le ha roto el corazón, de pronto hay una conexión y te lleva a la lectura de una manera diferente, no es obligatoria, es dada, es ida y vuelta, ¿no? exacto, eso es muy importante. Y justo, cuando estábamos iniciando la charla y estábamos detrás esperando a iniciar, te hablaba sobre tu libro, Diente de León, y te comenté, bueno, en una entrevista hablabas y dijiste que este libro lo habías escrito casi llorando porque es muy emotivo, el tema es pues sobre el desplazamiento de una niña y hay un momento de pérdida. ¿Recuerdas algunos libros, otros libros que te hicieron llorar como lectora? Ay, sí, el que les conté al Ya de principio, lágrimas. el cuento de la cerillera, que por primera vez adiviné como ese paso entre la luz y la sombra que maneja un narrador o un poeta, donde te dicen algo, pero no totalmente, no te están contando que se va a morir, pero tú adivinas que se va a morir, y que la lectura te lleva como a ese momento en que va a suceder y que tú sabes que va a suceder, aunque no te lo digan. Y es muy emocionante. Y recuerdo cómo lloré y lloré y lloré y volví a leerlo y decía, pero ahí no dice que se va a morir. Pero yo seguía llore y llore porque sabía que sí se iba a morir, ¿no? Claro, Entonces, es esa capacidad del juego de las palabras que hay un entre líneas que te está sugiriendo cosas y cómo tu corazón se va estrechando sin que tengan que decir la palabra muerte, ¿no? En este caso. luego había Y un cuando libro que no lo toleré por triste, que se llama Corazón Diario de un Niño, que era un libro de mi padre cuando él era chico. del mundo Y, de Amises, ¿no? ajá, qué Ujú. bárbara, cómo lloré con ese libro, lloré, 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 lloré. Yo fui alumna y lo leí cuando tenía 10 años. Y sí, no, era tristísimo, era, bueno, pues hacer la tarea muy, muy cruel, ¿no? En algunas, bueno, es que, ¿sabes algo? Yo creo que algunos libros, como en algún momento fue esto de la literatura adoptada, es decir, no estaban diseñados para los chicos, pero de pronto, pues eran lecturas ahí y que se hicieron y de algún modo ya estaban
pues las fueron designando para los chicos. Y no sé, tal vez esto de ser obligatoria la lectura, que será otro tema en otra charla, creo que no es lo mejor para generar lectores. Entonces, las lecturas que te hacen, más bien que te conmueven, no necesariamente son las impuestas. Y cuando eres jovencita, ¿existieron otros de esos libros que te conmovieron muchísimo? Sí, O poemas. pero a mí me parece importante que un libro me conmueva. A mí sí me parece importante llorar con un libro. A mí me parece básico, o sea, yo recuerdo cómo lloré con Ana Karenina, lloré, cómo me impactó cuando se fue Cosimo, que leí, qué bárbara, el varón rampante. Y cuando aparece de regreso, se va de árbol en árbol, esa historia de Italo Calvino, y cuando regresa y ve a su padre desde un árbol, y su padre ya viejo, y que nunca pudo tener realmente una relación con él. O sea, hay libros que no se me olvidan, cómo los habité, cómo viajé con los personajes. Y eso es lo que yo quiero hacer en mi literatura, ¿no? Que también sean tan potentes mis personajes, que sufran o que lloren o que les pasen cosas tan importantes como lo que a mí me sucedió con esas historias, ¿no? O con esos poemas. Porque si la literatura no te conmueve, entonces ¿para qué? ¿Para qué la escribimos? ¿Para qué la hacemos? O sea, la literatura te tiene que atravesar, pero primero yo como lectora de mis propias cosas. Entonces, recuerdo estos poemas tremendos. Recuerdo mucho Javier Villaurrutia porque habla del amor y de la muerte al mismo tiempo en la adolescencia, ¿no? Recuerdo poemas de Octavio Paz. Hice una lectura colectiva con amigos de Piedra de Sol. Yo tenía unos 19 años y recuerdo haber llorado, que todos en un punto lloramos. O sea, teníamos lágrimas en los ojos de la emoción, del amor, de la desolación, de todos esos sentimientos que están ahí, ¿no? Y en un momento decías, justo, ¿no? La poesía tiene que ser necesaria. Y cuando la poesía es necesaria para uno, se vuelve necesaria para el lector. Como nunca el lector de poesía se acerca a un libro como un secreto, porque lo tiene que volver a leer. Es como hablarle en voz baja a alguien. Es como leerlo también en voz baja, metidos así, con una linterna debajo de las cobijas. ¿Cuáles son esos libros? Dice que son tan íntimos, así como secretos, como que los personales, muy, muy, muy personales. ¿Con cuáles son esas lecturas con las que te identificas en realidad? Es que son tantos. Por ejemplo, acabo de pasar por la poesía de Emily Dickinson. Y la Dickinson es una poeta demasiado íntima, que estás muy metido con ella, ¿no? Pero también pasé por Pessoa, o sea, estoy hablando de mis semanas anteriores de lecturas. Ujú. Y con Pessoa, que hice una lectura colectiva con un grupo de poetas, fue muy emocionante todo lo que nos pasaba, ¿no? Y nos mandábamos mensajes, nos mandábamos versos de Alberto Caeiro y diciendo, mira esto. Y era así despertar con el sobresalto de lo que había encontrado el otro en el poema, ¿no? Y decías, ya quiero abrir el libro y leerlo. Pues esos dos autores por los que acabo de pasar, verdaderamente fue muy emocionante. Como otros no, otros son más de análisis, otros son más lejanos o más fríos, pero hablo de dos autores que verdaderamente son íntimos, que te hablan así, en voz baja, como en el secreto. Oh. Y de los libros que te hayan regalado, algún recuerdo, alguno que, porque siempre, bueno, supongo que hay como favoritos, pero algo como muy especial que hayas y alguien que te lo haya dado. Uy, sí, tengo muchos, pero mira, aquí tengo uno que les voy a enseñar, es un álbum precioso. Miren esto, Wow, Apolinar. vean esto. Sí, O sea, permíteme.
es uno de los libros que más atesoro, que más me encanta, que me divierte, que trae sus cartas, trae caligramas, trae manuscritos. Miren esto. Permíteme, voy a ampliar para que te vean. Exacto. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Lo ven? Sí. Y luego de pronto, pues trae muchos, él hacía un montón de cosas, era muy divertido, fotos con sus amigos. Los caligramas, miren cómo hacía de los poemas todo un juego, hablando de lo que es el juego, este poema de la fuente, ¿no? Que es una verdadera fuente. ¿Cómo me encantaría a mí hacer un libro así y con dibujos? Vean esto. ¡Qué lindo! Entonces, este tipo de libros que traen poemas, cartas, como sobres, son como la caja de tesoros que vas abriendo y vas sacando algo cada vez, ¿no? Claro. Y cada vez te va sorprendiendo y te conmueve y dices, quiero más, ¿no? Y justo de esos libros, ¿hay algún libro que has buscado durante largo tiempo y aún no es parte de tu colección? Es decir, esos Sí. libros que dices, ay, recuerden que ahí está el pendiente. Por ejemplo, hay un libro que yo recomiendo mucho porque ha estado en mis manos, pero por X nunca lo he acabado de comprar. O sea, lo he comprado y lo he regalado. Ujú. Es un libro que tiene que estar en mi biblioteca y es el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, pero no quiere, no. Llega a mí y algo sucede, llega un alumno, una de mis hijas y se lleva el libro, o alguien me dice, me lo prestas y ya no regresa y así, ¿no? Y el otro día dije, caramba, ¿qué sucede, querido Fernando? Fernando Pessoa, ¿no quieres que te guíe a mi desasosiego? Anaís dice, ¿cuál es el libro que mencionó? Este Pessoa, el título, María, ¿podrías El repetirlo, por libro favor? del desasosiego. El libro del desasosiego. Para que todos tengan ahí como referente de que es un libro que no se deja No se permanecer. deja a mí, pero hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Y justamente seguro por eso, porque siempre quieres compartirlo, que se va despidiendo de ti constantemente. Sí. Y María, ahora, después de, ¿qué libros en este momento forman parte ahí de porque nos has dicho de que en este momento tú lees varios libros? ¿Qué libros tienes por ahí que nos quieras mostrar, que ahorita son parte de tus lecturas ahí como fragmentarias? Bueno, aquí tengo uno que estoy leyendo desde hace tiempo que me encanta, que es Lenguaje y Silencio de George Steiner, que es ensayo. Leer ensayo me fascina, es una de las cosas más favoritas que hago. Y este poeta que amo y adoro, y justo para venirme a sentar aquí lo puse en su lugar porque dije, bueno, ya lo tengo que guardar, porque el viejo Wallace Stevens. Entonces, este es un libro que está muy seguido en mi recámara, que me acompaña mucho. Es como el que me da las buenas noches. Me da las buenas noches. Es como. ¿No? Y ahorita me acabo de mover a Ricardo Reis. Y por cierto, estoy leyendo una novela que espero terminar, que es la de Saramago, que es El año de la muerte de Ricardo Reis, que está absolutamente maravilloso ese libro. Entonces, para mí es raro decir una novela, pero les puedo contar que ya voy a la mitad, o sea que yo creo que ya la logré. Claro, ya te atrapó, ya estás. Me súper atrapó, a la vez que estoy ahora profundizando muchísimo en su poesía. Y bueno, sigo con mis álbums de plantas. Me gusta saber mucho de temas que no sé, como de botánica o de cómo Lo que nos... cultivar jitomates hidropónicos, cosas así, que pueden ser ociosos, pero que a mí me sirven para la vida. Ajá. Y a propósito de esos temas, porque nos comentabas que
te gusta aprender sobre piedras, sobre las cartografías, ahora sobre las plantas. ¿Tú sientes que algunos de esos, pero como de modo muy específico, te han ayudado o han generado un libro? Por ejemplo, no conozco toda tu obra adulta, pero sé sobre cartografía, por ejemplo, sobre los mapas o sobre piedras. ¿Nos podrías contar algo así? ¿Cuáles han sido los libros que han sido Todos como mis libros, todos mis una... libros, todos, vienen de alguno de estos libros. O sea, si yo voy a escribir sobre querido pájaro, me sé Oh, perfectamente el tipo de piedritas que va a buscar Mateo debajo de la mesa o por qué va a encontrar o cómo fue. O sea, a mí me pasó esa historia de que cayó un pájaro y murió delante de mí. Pero yo no sabía qué pájaro era, entonces, y no supe ni qué hacer con el pájaro, entonces me fui a investigar y pensé que era un zanate, y entonces, o sea, mis libros siempre tienen algo que ver como con pequeñas, digamos, investigaciones muy personales sobre como cosas. Mi poesía habla nadie, mucho de plantas, de árboles, el mar y sus pobladores. claro. Nadia Tony dice, tienes un poema muy lindo llamado La piedra y el secreto. Ay, Lo gracias. Pues sí, porque las piedras dicen muchas cosas. Y ese libro, que es de La Casa del Dragón y otros poemas de horror, tiene que ver con ese presentimiento, con estar en esa línea entre lo que ves y lo que presientes, que te da la poesía, que a veces te da ese cruce, ¿no? Entre la luz y la tiniebla, digamos. Ujú. Y María, ahora, ¿por qué no nos cuentas sobre sobre los textos o libros que acabas de publicar? Sí. O los textos que estás escribiendo. Uy, sí, acabo de sacar un libro, nada más que acompáñenme para no irme y dejarlos solos. Sí. Acabo de publicar un libro en Vincent Vives que se llama, miren, aquí tengo todos mis, Buscando a Sap. ¡Oh, qué lindo! Ay, sí, apenas me llegó ayer y Oh, está precioso y con unas ilustraciones, pero les quiero enseñar una que está al centro, que es fantástica, porque es tal cual, es la gata que sale ahí. oh, Es una gata que yo conozco que tiene nada más una oreja y la ilustradora la hizo perfecta, tal cual. Entonces, este libro me tiene muy contenta. El libro anterior a él se llama ¿Qué te pasa? De Ediciones SM. Entonces, ay, pero ¿dónde está ese? Bueno, ese es anterior. Aquí está. ¿Qué te pasa? Miren, ¿qué te pasa? Este es muy bonito. oh, Este lo hice con Valeria Gallo, que es yay. una de mis ilustradoras favoritas. Y Ujú. bueno, está por salir otro libro de poesía para muy chiquititos en Ediciones El Naranjo, es sobre una paloma. Oh, oh. Y terminé otro de poesía que va a salir en Vaso Roto, un editorial para los papás o para los grande público, donde yo publiqué hace 2 años, Teoría de las Niñas, que es un libro de poesía, Ujú. digamos, para todo público, Ya. y así. Wow. Qué lindo, María. Entonces tenemos novedades para que ya llegarán pronto a librerías. Que ya llegarán pronto, entonces eso me tiene absolutamente dichosa. Sí. Sí. No sé si haya preguntas del público. Sí, ahí vamos. Ahora, muchas gracias por esperarnos. Hay muchos saludos.
Vamos a ir leyendo a ver algunos. Y si ustedes quieren ir ya formulándole algunas preguntas a María sobre sus libros favoritos, entonces yo te voy leyendo algunas cositas que te han enviado. Carla Hernández dice, mi hija Herminda ama sus libros. Cada que los leemos descubre nuevas cosas. Gracias por tantas historias maravillosas. Ay, Taisol Sánchez dice, hola María Baranda, qué alegría escucharte y verte. Un abrazo. Y vamos no. a ir leyendo los que están por aquí un poquito arriba. Y dice, encantadora María Baranda, nos dice Blanca Lozano, que siempre Ay, sacamos. sí, de la biblioteca en Oaxaca, una maravilla. Sí, Blancas. sí, luego Diana Hernández, hola, Margarita Arispe dice gracias por atender a la lectura como un placer para leer y no por obligación. Ay, sí, por favor. Nadia Tony dice saludos, Claudio, Claudia, un gusto conocerte ayer. Hola, muchas gracias. Sí. Luego Diblan Ramírez dice saludos a María, admiro el trabajo que haces, he tenido el gusto de compartir con mis alumnos sus obras. Ay, gracias. Carpa Viajera, de nuestras autoras preferidas. También Ay, nos encanta tu corte de cabello. sí, estoy Margarita pelona. Ari dice, me encanta escucharla, Claudia, muchas gracias y que siempre hay invitados especiales y sí, siempre tan generosos para mostrarnos ahí sus libros. Muchas gracias, María. Y pues encantadora, María Baranda, dice Blanca otra vez. A ver, mi ídola Brenda Salazar. Pues bien, muchas gracias a todos. Y María, ¿tendrás ahí algunos otros libros que hay sobre tu mesa que nos quieras compartir ya como para cerrar nuestra cita de hoy? Ay, yo siempre quiero compartir, pero les voy a enseñar un regalo que me acaba de llegar. Vean dónde está. ¿Ya vieron? Sí, todavía no lo ves. Entonces, es un súper regalo. Me lo Wow. acaba de mandar un amigo, unos amigos, pero un amigo con el que he hecho libros también. Él es un gran artista, se llama Vicente Rojo. Y miren qué linda la portada. Oh, wow, ceniza plata. Lindo, ¿no? Y son Eso unos grabados que trae. Miren qué lindo. Porque también me encantan las cuestiones visuales y trae unos textos de Bárbara. Miren qué lindo. qué lindo. Voy a ampliarlo, María, para que todos lo vean. Wow. Uno, la mujer dormida. Es Bárbara Jacobs la que escribe el cuento. Entonces, esta manera de colaborar, de escribir y dibujar y hacer cosas juntos. Ya ven que hablábamos del juego al principio. Ajá. Pues es otra manera de leer y ahora con tantos libros, álbums que hay, creo que pues hay que aprovechar para hacer más cosas con imágenes y darles a los niños como esa posibilidad de que en una caja metamos textos o dibujos y que sí, que se lean de otra manera. Y la poesía se presta mucho para este tipo de colaboraciones. Claro, y además en este caso ver el formato que también, es decir, no es lo mismo, bueno, un libro como muy pequeño y en este caso un libro inmenso que te disfrutas la mirada, el espacio, es decir, se apropia y también para compartirlo, ¿no? Porque lo colocas sobre la mesa. Mira, Nancy Alcalá nos dice, Ah, todas las palabras de María siempre llegan al corazón. Con no. los niños que comparto talleres de escritura creativa, siempre aman tus poemas, María. ¿Qué mensaje puedes darles a los niños y a los niños que desean escribir poesía? ¿Cómo pueden abrir sus sentidos al mundo para compartirlo en palabras? Uy, qué complejo, pero pues escribir, no, para escribir no hay más que escribir y que lo hagan desde la parte más lúdica que tengan, que encuentren qué les dice un tigre, qué les dice una mosca, qué es para ellos el sol, es como volver a decir el mundo, la poesía te da esa oportunidad, ¿no? Es que si yo les digo, ¿qué es la paz? Y una vez una niña me dijo, es un vaso de leche. ¡Ay, Y la la mente metáfora!
¿Verdad? Porque la paz es un vaso de leche. Eso es la paz. No es una paloma con una hierbita de olivo ahí volando, ese símbolo abstracto. ¿Qué significa un vaso de leche eso? Que mamá o papá o alguien se sentó y le dio su leche, Claro. ¿no? Qué frescura, ¿no? Para resignificar el mundo, ¿no? Entonces, que jueguen, que inventen con palabras otra vez, como volver a nombrar todo, volver a decirlo todo. Eso es la poesía. Sí. Taisol Sánchez nos dice, María, antes de la pandemia empezaba a ir a las escuelas de mis pequeñas a leerles cuentos. Tu libro, La charca de las ranas, ha sido muy enriquecedor y apapachador, tanto para niñas como para niños. No sabes cuántos se han identificado con la pequeña protagonista. Uy, gracias, gracias, gracias. Yo amo ese libro, se lo escribí a una de mis hijas especialmente, ¿no? En esta cuestión de que las niñas, las mujeres, tenemos que decidir que por más encantador que sea el galán o el que nos gusta o lo que sea, pues no siempre va a ser como él quiere, o no, no así, ¿no? Nosotros Y es, decidimos, nosotras. y es el giro de tuerca al final de la historia que dice, no, es decir, y así es decir, yo decido y, y es como empoderarse, ¿no? Se empodera y de tomar la decisión de cambiar la historia, no necesita a un sabor. Exacto, exacto, tan sencillo como decir, bueno, yo quería probar, yo quería ver, no importa, ya me dijeron que no besara a los sapos, pero bueno, ya que vi lo que era, pues ya no quiero. Y No, no muchas quiero, gracias. con Y no sí, ese es de La vida de las ranas y está en Ediciones El Naranjo. decían así, lo tenemos en la librería, una maravilla. Ay, qué padre, qué bien. Y Nadia Tony, hay besos que se adhieren a nuestros cerebros y los repetimos. María, ¿tú tienes algún verso en la memoria? Ay, la muerte toma siempre la forma de la alcoba y es tibia y silenciosa, ¿no? Es el comienzo del Nocturno de la alcoba de Javier Villaurrutia, Ay, aquel poema que yo siempre digo que fue mi puerta de entrada a la poesía y jamás se me va a olvidar, ¿no? claro que sí, María. Ay, María, muchísimas gracias. Ha sido maravilloso. Siempre cuando vamos y tenemos esta hora para compartir con ustedes, siempre se nos hace sabor a poco y siempre leer y comentar los libros es como una cadena infinita que podríamos seguir y seguir y sacar los libros, todo el librero ahí que tú Sí, tienes. todo lo quiero mostrar. Es que, ay, sí, hablar sobre libros es lo máximo. Leer, compartir, el gusto por la lectura es lo mejor que hay, ¿a poco no? Sí, así es. Así que bueno, entonces agradecer muchísimo tu tiempo en la librería Navegantes. Ha sido un honor. La Ah, generosidad con la que has aceptado es para mí maravilloso y pues las puertas abiertas de la librería están para ti, para tu obra, para que todos disfrutemos de ella y muchas gracias a todos los que pues estuvieron junto con nosotros y fuimos parte de que tú nos abrieras ahí tu mundo de lecturas. muchas gracias. Gracias, Claudia. Sí. Y gracias Bueno, a todos. sí, pues un abrazo a todos y nos vemos. Me dicen mil gracias y nos vemos para la próxima sesión de estantería de libros. Un saludo a todos y adiós.